llevando, ya está en el litigio, ¿no? Así es, maestro, así es. Pues desde el finales de agosto me tomé ahí por ahí unos mesecitos sabáticos y luego le empezamos al litigio, ahí despacito, poco a poquito, porque la verdad es que es otro estilo, ¿no? ¿Verdad? Es otra mecánica, entonces, gracias a Dios, la docencia es lo que nos llena. Entonces, estos primeros meses nos enfocamos mucho a lo que es la docencia, pero pues hay que corretear la chuleta, maestra. Eso sí, eso sí. Y yo creo que con la experiencia y el conocimiento que usted tiene, pues, evidentemente, va a tener muchísimas oportunidades, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pues gracias a Dios ha pintado bien, le digo, es distinto, es difícil, ¿no? Esa de la captación de clientes hasta ahorita, pues obviamente las puras recomendaciones, gracias a Dios. Y pues sí, vea, tenemos allí añitos que hablan por nosotros, así que muy agradecida. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura que va a ser una etapa muy buena. Ahorita estamos, yo les digo a muchos de ustedes, es una etapa de adaptación, Sí, ¿verdad? sí, definitivamente, esa adaptación. Y digo, y también bendecidas de que no nos agarró ya tan grandes, ¿no? Que puedes volver a empezar con proyectos, con ganas, porque la verdad, muchos compañeros hoy es 25, 30, 30 y tantos años dedicados al Poder Judicial, que ahora que salieron se sienten completamente perdidos, ¿no? Gracias a Dios nosotros todavía tenemos ahí el ímpetu de tratar, ahora sí que de iniciar, porque esto es borrón y cuenta nueva. De continuar, así es. Varios compañeros están todavía en el proceso de aceptación de De duelo, ahora qué voy a fue un hacer. duelo. Sobre todo la gente joven. No por decir que la gente que tiene ya 20 40 años de experiencia en el Poder Judicial no haya sentido el duelo o no haya sentido feo en la forma en cómo fueron destituidos, sino que las personas que son más jóvenes, pues es un trunque a su carrera o así lo han visto, ¿no? Entonces, es hasta un tema psicológico por ahí, en la pérdida laboral. Sí, no, claro, como decimos, es un duelo completito, o sea, y la Así es. verdad es que gracias a Dios que no nos da pena decir, pues sí tuvimos que ir a pedir ayuda, ¿no? Un acompañamiento en esto, eran muchos años, yo estuve 22 años en el Poder Judicial, o sea, yo tenía mi vida ahí adentro, yo no veía más allá de mi proyecto de vida que llegar a jubilarme, que gozar de los beneficios, ¿no? Y nada, que de repente todo se acabó. Sí, pero Así qué es. bueno que fue en este momento y como dicen, no después porque había quien sí le agarró en diferentes etapas. Pero creo que ya vamos a iniciar, ¿verdad, Nayeli, Adrián? Vamos a entrar a redes. Sí, maestra. Ok. Bueno, ¿Cómo vuelvo a hacer? ¿Cómo expando la pantalla? entonces nos avisan. Sí, nos estamos conectando, maestra. Gracias. Sí, primero es la cápsula de comercial y ya después la presentación, ¿verdad, Cris? Exacto. Así es, así Perfecto. es. Así es. Buenos días.
¿Cómo están todos? Hola, buen día. Empezando con nuestro shot de café con derecho, nuestra cápsula jurídica. Aquí la tacita con el café. Yo sé que ya hace calor, pero a quien le gusta el café, no importa la hora, ¿verdad? Ya ven que el café siempre es bienvenido. Bueno, esta sesión es, eh, híjole, no quisiera restarle palabras a la sesión que vamos a tener hoy en Café con Derecho, porque es sumamente importante. Es un tema de los cuales se ha tenido que hablar de manera constante, fluida también, porque se necesita una especialidad para todos aquellos abogados que se dedican al litigio para poder ayudar a nuestros adolescentes. El tema de hoy es medidas cautelares para las personas adolescentes. Y es un tema de suma importancia porque, porque siempre pensamos que la penalidad debe de ser grave y debe de ser la máxima. ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada y quiere escuchar que la persona que la agredió va a sufrir. No, no le interesa la reparación de daño, no le interesa el proceso como tal, sino las personas víctimas, ofendidas, para sentirse con justicia, quieren ver a sus agresores en la cárcel. No, no están conformes con una reparación de daño en la mayoría de los casos. Y cuando se trata de adolescentes, pues todavía hay más temas con ellos, ¿no? Porque se les dice que pasa con las víctimas. Es que porque tienen derechos, más derechos las personas procesadas, las personas que cometieron el delito, que nosotros las víctimas. Y pasa lo mismo con las personas adolescentes. ¿Cómo es posible que una persona adolescente sí tenga cabeza para cometer una conducta ilícita? Y para eso sí le conviene ser menor, por ejemplo, ¿no? Y comentarios que se usan, pero en la sociedad. Nosotros como juristas sabemos que las personas adolescentes tienen derechos y además de que tienen esos derechos para poder tener un proceso acorde, digno también, porque el artículo 13 y 14 de la ley, bueno, la ley especial de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 13 y 14 pues nos habla de esos derechos que tiene el adolescente para el proceso. También el artículo tercero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos dice que el adolescente es aquella persona que tiene 16 años, bueno, es cierto, tiene 12 años cumplidos y menos de 18 años. También habla de tres grupos, esos adolescentes que pueden tener la edad de 16 menos de 12 años y 2 años cumplidos, 18 años, menos de 18 años. 16 años cumplidos y menos de 18. Y los que ya cumplen 18 años. Entonces, las medidas cautelares es nuestro tema de hoy en nuestra cápsula, en nuestra sesión de Café con Derecho, que es nuestra sesión 83 con el tema medidas cautelares en adolescentes. Y tengo el gusto de presentar a la maestra que nos va a acompañar el día de hoy, Rosy Isela Gutiérrez Beltrán. Ella es una persona que como ya algunos lo han de saber, fue funcionaria pública varios años y de acuerdo a las reformas, o debido a las reformas, pues ahora es una jueza en retiro. Sin embargo, pues continúa pues, con la carrera, con pláticas, conferencias en la docencia, etcétera, etcétera. Y voy a ocupar unos minutos de esta cápsula para hacer una presentación a la maestra, como se debe en esta sesión de Café con Derecho, capítulo 83. La maestra Rosa Isela Gutiérrez Beltrán es una jueza en retiro, que ahora sí les decimos en las consecuencias de la reforma judicial. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con una maestría en Derecho Social por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene la certificación en Justicia para Adolescentes, la certificación en Justicia para Adolescentes por el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto de Formación y Actualización Judicial. La trayectoria laboral de la jueza en retiro, bueno,
defensora pública especializada y se desempeñó como jueza de control y enjuiciamiento especializado en justicia para adolescentes en un examen por oposición. Ha tenido varias certificaciones y diplomas de acuerdo al tema que vamos a tratar hoy. Tiene varias publicaciones. Una de ellas son los principios en el sistema de justicia penal para adolescentes, las medidas cautelares en el sistema de justicia penal para adolescentes, que es el tema que vamos a enriquecer nuestro shot de cultura jurídica. Así también tiene justicia para terapéutica y la prueba anticipada como medio de prueba. Puedo extenderme para seguir presentando a la jueza en retiro, pero considero que lo que he dicho, pues bueno, es una presentación muy acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y maestra Itzel, con la presentación que acabo de dar y un poquito en breve mm, de lo que es las medidas cautelares para adolescentes, le doy uso de la voz para que sigamos y continuemos con esta sesión de Café con Derecho. Hola, buenos días a todos. Un gusto, un placer estar por aquí esta mañana con todos ustedes en este chocito jurídico. Bueno, pues como ya lo dijo la amiga Erandi, el tema de hoy son las medidas cautelares en este sistema de justicia penal para adolescentes. Nos da una introducción, ¿no? La ley aplicable, definitivamente es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde nos habla de una serie de principios, grupos etarios, derechos de los adolescentes y en sí el proceso que se le sigue. Este tema de medidas cautelares tendríamos que decir que ha traído mucho conflicto social, ¿no? Ha traído mucha controversia y ahorita lo decía a la compañera, ¿no? Nos decía, ¿por qué socialmente no entendemos por qué a un adolescente no le podemos poner la prisión a rajatabla, ¿no? ¿Por qué en ocasiones sentimos que las medidas cautelares son muy benévolas, muy simples para los adolescentes? Y pues esto definitivamente tiene una razón de ser, no es un capricho nada más del legislador federal, ¿no? Estamos hablando que todos estos principios de la justicia juvenil vienen pues de todo un corpus juris internacional y el primero de ellos es la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 37 y 40 nos da las bases de este sistema y nos da un listado de derechos mínimos sobre los cuales la justicia juvenil se viene a desarrollar por cada estado parte, ¿no? Pero nos da las bases muy simples y por eso es que en ocasiones nos falta sociabilizar este tema de las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque este sentir social es de que hay muy poca justicia en este sistema. Sin embargo, como decía también la maestra Erandi, pues solamente nosotros, ¿no? Los estudiosos de esta ley, los juristas que llevamos día a día esta justicia juvenil, es que sabemos cuáles son los principios y por qué no le podemos aplicar a un adolescente menor de 12 años un proceso penal. ¿Por qué a un joven menor de 14 años no le podemos poner el internamiento preventivo? Y pues para esto tendremos que hablar principalmente de las reglas del juego, ¿no? Las medidas cautelares en este sistema adolescente tienen las mismas finalidades que en el sistema adulto, ¿no? Asegurar la presencia del adolescente, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos y evitar la obstaculización del proceso. Ahí es igualito. La procedencia absolutamente igual después de que se ha formulado la imputación o una vez que se ha dictado una autovinculación a proceso. Igual la proporcionalidad tiene que ser idónea, tiene que ser proporcional, pero aquí empieza a cambiar un poquito esta regla del juego, ¿no? Cuando hablamos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, en tomamos en cuenta las circunstancias personales del adolescente, no solamente del hecho por el cual está sujeto a proceso el adolescente, sino también sus circunstancias personales. Y aquí empieza el primer cambio, ¿no? ¿Por qué nos importa estas circunstancias personales del adolescente? ¿O cuáles son esas circunstancias personales? Puede ser su entorno familiar, su entorno educativo, su entorno cultural, su nivel académico. Todo eso se toma en cuenta al momento
de imponer una medida cautelar en el sistema de adolescentes. No solamente vemos el hecho que está imputado, el hecho probablemente cometido, sino que también vemos esas circunstancias muy personales del adolescente. ¿Por qué? Porque esta justicia, no voy a decir que el sistema de adultos no sea humano, que no sea ahora sí que garantista, sin embargo, este sistema de adolescentes tiene muy enfocado a su sujeto, ¿no? ¿Qué pretendemos con eso adolescente? Tenemos que quitarnos la idea que es un procedimiento, un proceso 100% punitivo y lo cambiamos por una visión socioeducativa, en el que tratamos que el adolescente reencauce su conducta y que a la postre tenga, obviamente, pues una posición sana ante la sociedad. Entonces, si nos quitamos esta idea de 100% punitivo, es donde empezamos a entender por qué es importante las circunstancias del adolescente. En cuanto a las reglas para imponerlas, bueno, seguimos con este principio de mínima intervención, idoneidad y proporcionalidad. Bueno, pero van a decir ustedes, ay, pero los jóvenes también matan, secuestran, violan, ¿y cómo es que están tan protegidos? ¿Cómo es que, como decía ahorita la maestra, ¿no? ¿Cómo es porque en ocasiones se da la sensación que le respetan más sus derechos a ellos que a la propia víctima o a los propios ofendidos? Bueno, pues tenemos que entender que este es un sistema de responsabilidad, sí, con todas las letras, sistema de responsabilidad. Sin embargo, este sistema de responsabilidad está limitado. ¿Limitado a qué? Precisamente a la edad de sus usuarios. Que tendríamos que entender que la adolescencia es un proceso paulatino de maduración. Y no solamente esa maduración física, psicológica, que siempre hablamos de la adolescencia. No, realmente es un tránsito hasta a nivel neuronal, o sea, esta parte de la corteza prefrontal aún no adquiere su maduración, estamos en una poda neuronal, estamos haciendo nuevas conexiones en nuestro cerebro que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, desde ese punto estamos analizando de qué. ¿Por qué es un sistema modalizado? Porque no le podemos dar un trato igual que a un adulto, porque tenemos que entender que está en una etapa determinada de desarrollo y por eso es que está dotado de un plus de derechos. Esto no quiere decir que se sacrifican los derechos de la víctima en aras de los derechos del adolescente, no. Lo que estamos diciendo es que dentro de este equilibrio que se busca en el proceso penal, de derechos de víctimas y ofendidos con los derechos del imputado, cuando tenemos en proceso a un adolescente, es como un foquito rojo, no decir, ojo, estamos ante una justicia modalizada. ¿Por qué modalizada? Porque entendemos que están transitando una etapa de desarrollo específica y no podemos exigir de la misma manera que a un adulto porque definitivamente no son iguales. Entonces, estas reglas, cuando hablamos de las reglas de la imposición y cuando hablamos de mínima intervención, no es capricho, no decir, ay, no, es que a los adolescentes hay que cuidarlos, hay que tratarlos bonitos, o todos los jueces o juezas o paterfamilias o son, ahora sí que como si fueran sus mamás, no, es que tenemos postulados muy claros de parte de la convención, ¿no? Y la Convención de los Derechos del Niño nos dice, las medidas restrictivas de la libertad en materia adolescente tienen que ser por el tiempo más breve posible. Y de ahí baja al artículo 18 constitucional. Y a partir de su párrafo sexto que nos empieza a desarrollar el sistema de adolescentes, también nos dice, ojo nada más con las medidas privativas de libertad. Si vas a imponer una medida cautelar privativa de libertad, tiene que ser por el tiempo más breve posible. Y en ocasiones esto es lo que nos causa ruido, nos causa esta sensación de inequidad e injusticia ante la sociedad. Pero insisto, todo tiene una razón de ser.
Cuando se trata de medidas cautelares, pues la propia ley nacional nos da un catálogo de medidas a imponer. En su artículo 119 nos dice, estas son las medidas cautelares que yo te puedo imponer a ti adolescente. Y nos da un abanico de opciones. ¿Y por qué nos da tantas opciones el legislador en su numeral 119? ¿Por qué? Porque desde mandato constitucional nos dice, a ver, primero tienes que ver que unas medidas cautelares no privativas de libertad cumplan con los fines de estas medidas, que son evitar la sustracción de la acción de la justicia, garantizar estos seguridad de la víctima y evitar la obstaculización. Si tienes una medida cautelar que te reúna o te asegure esos fines, tendrás que decantarte por una en libertad. Y es por eso que este catálogo es tan amplio y a veces pensamos de que pues sí, pero pues es que está como muy contenido, ¿no? O sea, como que muy cuidador de los adolescentes. Es verdad, lo que se trata es que se cumplan los fines de las medidas cautelares, pero que también siga existiendo esta protección integral que el Estado le debe a nuestros adolescentes. Y Maestra, dentro, perdón, adelante. me permite, Sarandi, Sí, claro. aprovechando este momento que estás diciendo, el Estado le tiene que dar esta protección a los adolescentes y por eso te tienes existiendo la posibilidad de decantarte por una medida cautelar que sea de libertad. Principalmente hay que preservar este cuidado con los adolescentes, porque es una protección constitucional, es una protección del Estado. Y mi pregunta aquí sería, derivado de ciertos delitos, de ciertos tipos penales, ¿no entraríamos al hablar de esta protección constitucional, pero también no entraríamos en una desprotección de la víctima? Bueno, era lo que decíamos, ¿no? O sea, esta sensación social de que la víctima está totalmente desprotegida ante el plus de derechos que tiene el adolescente. Pero no, se nos olvida quitarnos estas gafas de adultos del sistema de adultos y quitar la idea del 100% punitivo, maestra. ¿Por qué? La finalidad de las medidas cautelares, ¿cuál es? Asegurar la presencia del joven, Sí, garantizar los sí derechos. me queda muy claro y que estamos acostumbrados a este sistema adultocentrista y que a verlo de esta forma. Pero también ahora cada vez vemos más delitos cometidos, tipos penales cometidos por adolescentes, cada vez más graves, cada vez Así es. que impactan más a la sociedad, cada vez suben más, suben más, suben más. No entramos en una teoría, y perdón que lo diga de este modo, porque también lo veo desde la parte social, pero también viene la parte como abogada. Y entonces muchos de estos adolescentes, y lo sabemos, y más en ciertos estados del norte, ¿no? Yo ayer platicaba con un defensor público federal ahí en Coahuila, y me hablaba de este tipo de delitos cometidos por adolescentes. Fíjate, hay adolescentes para el tráfico de indocumentados, para la cuestión de drogas, para la cuestión de armas. Muchos de estos adolescentes son, ¿cómo lo puedo decir? Atraídos Captados, por el crimen ajá. organizado, por la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque se sabe y que constitucionalmente que la ley los protege más en ese sentido, las medidas cautelares son más benéficas, las mismas penas que se les impongan son más benéficas. Y entonces no estaríamos en realidad más allá de estar protegiendo al adolescente, entrando a una teoría de la justificación y sobre todo dándoles esta facilidad a estos grupos delictivos? Mira, de entrada la respuesta puede decir sí, pero si no analizamos el trasfondo, nunca vamos a entender este sistema. Ya que quiero ir a justo como fue tu intervención, Cris, al iniciar, la protección integral, decías tú. Los jóvenes están siendo captados por el narcotráfico, están siendo captados por la delincuencia organizada. Si nos vamos a una historia de esos jóvenes que vamos a encontrar, analfabetas, recursos económicos escasos,
que se desarrollan en comunidades o entornos culturales donde la violencia ha regido toda su infancia, donde sus padres tienen que trabajar para ellos y si no, ¿qué? Son sacrificados, ¿no? Acaban con ellos. Si nada más saben trabajar el campo, ahora sí que la delincuencia organizada es captada su fuente de trabajo. ¿Y qué les cae a esos jóvenes? Unirse. Entonces, cuando hablamos de protección integral, es decir, sí, definitivamente, la víctima, la sociedad tiene derechos y no se puede soslayar que por esta protección se parezca que hay más cuidado o interés por los derechos del adolescente. Es que el Estado tiene obligaciones muy claras y el Estado tuvo estas obligaciones desde que firma y ratifica la Convención de los Derechos del Niño y no es un catálogo de derechos muy utópico y muy lindo, son verdaderas obligaciones para los estados firmantes. Y si nos vamos a este origen, el Estado tenía la obligación de darle educación a ese adolescente, tenía la obligación de darle una vida sana, tenía la obligación de darle un esquema de salud, tenía la obligación de darle el mínimo indispensable para que viva sin violencia. El Estado falla en muchos jóvenes. Entonces, si ya nos vamos con esa historia a una audiencia inicial donde se aplique una medida cautelar, esos son los factores personales que tenemos que tomar en cuenta, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Revictimizando y castigando por la falta de oportunidades. Los jóvenes matan, sí. Los jóvenes secuestran, sí. Tratan, sí. Extorsionan, sí. Secuestran, sí. Pero la finalidad de este sistema es reeducar. ¿Y reeducar desde qué visión? Desde la protección de derechos. Si yo, Estado, te fallo en mis obligaciones mínimas, ¿qué puedo exigirte a ti, adolescente, a la hora de reaccionar ante la vida cotidiana? Claro que este es el mayor número de casos, pero también, maestra, hemos escuchado notas donde realmente cometen los delitos con gran saña. Y claro que las madres de esas víctimas, la sociedad dice, ¿por qué no le impusieron una medida cautelar privativa de libertad a esa chica de 13 años que torturó a mi hijo, que lo privó de la vida? En ese tema, maestra Cris, estoy contigo. Tenemos que equilibrar los derechos de esas víctimas, de esos ofendidos, pero no como regla general, no estandarizando las medidas privativas de libertad, porque digo, serán pocos los casos, pero si nos vamos al trasfondo, a esos jóvenes, además de ser victimarios, son víctimas de un sistema. Maestras, miren, aquí tengo un comentario de las personas que nos están viendo. Y bueno, este tema también nos lleva a analizar y a hacer conciencia en lo social. Y creo que más bien en todas las materias en nuestra carrera, que es derecho, entra mucho la sociedad, porque siempre es señalado la persona que comete delitos, la persona que comete una conducta delictiva, ya sea de menor o mayor impacto, que son los delitos que antes se clasificaban como graves, que ya no aparece así en el Código Penal, sino como delitos de alto impacto, pues siempre es tener una empatía con la sociedad, porque la sociedad es quien nos señala. Si eres un abogado bueno, para la sociedad los abogados buenos son todos aquellos que logran una libertad, independientemente del delito que se haya cometido. Y entonces se hace grande el abogado penalista. ¿Por qué? Porque las personas, ¿qué quieren las personas? Yo como persona no voy a contratar a un abogado para que refunda a mi familiar en la cárcel. Yo contrato a un abogado para que obtenga la libertad de mi pariente, pues, no para que lo refunda. Y en otras materias, civil, por ejemplo, familiar, pasa lo mismo. La sociedad te quiere escuchar cuando se divorcian las personas, que van a dejar en la calle al pobre hombre, que no va a ver a los niños, o al revés.
que la mujer, como es una persona que le gusta la fiesta y es una mujer que tiene amigos, y es una mujer que tiene 10 novios en fin, para la sociedad eso no es algo normal, o más bien no es algo moral para los hijos. ¿Y qué es lo que quieren escuchar del abogado? Le vamos a quitar a los hijos a esa mujer, compadre. Vas a ver que se los vamos a quitar. ¿Cómo otro hombre va a educar a tus hijos? Pero son roles sociales. Y en la materia penal exactamente lo mismo. Tenemos que ponernos en los zapatos de todos para poder dar un buen comentario, incluso una buena interpretación jurídica, porque nosotros como abogados vemos la ley, aplicamos la ley, pero moralmente y socialmente entran los temas que dice la maestra Cris. La vez pasada, que ya tuve la oportunidad de tener un panel aquí, con un tema de derechos de salud para las personas en reclusión, y comentábamos casi lo mismo en cuanto al Estado. Para las personas, sociedad, las personas que están que están privadas de libertad no merecerían ni siquiera atención médica. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver que verdaderamente están castigados y verdaderamente están sufriendo por los daños que hicieron. Y con los menores que cometen conductas delictivas, pues la sociedad es lo mismo. Señala al adolescente porque para eso sí tiene cabeza, para eso sí tiene imaginación, para eso sí prepara, porque un delito se prepara, un delito se planea, una conducta así, pues se necesita de una estrategia. Y ahí viene el conflicto de la sociedad para con nosotros el Estado y a su vez para los abogados que se dedican a este litigio, que ahora se les exige la especialidad, igual que los que litigan la materia familiar. Pero bueno, aquí un compañero pregunta, ¿qué pasa cuando el Estado falla con el adolescente? Dice, la compañera Sandra Tobías dice, entonces, ¿cómo el Estado falla con el adolescente? Es benévolo en la sociedad. Eh, Híjole, pues ¿cómo es que el Estado falla? Pues eso que es una pregunta que nosotros No, ahí quisiéramos darle respuesta, pero Y es ahí, Erandi, si me permites, la maestra claro. Sandra va en relación, todo esto que tú comentas, efectivamente, y qué importancia tiene el papel del abogado ahorita con la maestra Rosy, lo vamos a comentar, la importancia del abogado, la importancia de la especialización, porque a lo mejor como abogados generalistas, lo digo con ese sentido y con todo el respeto, creo que todos aquí somos abogados y esto es academia. De hecho, saludo al doctor Mauricio Lozoya Alonso, él es juez aquí en la Ciudad de México y gracias por acompañarnos. Aquí dice Sandra, completando esta parte que dice Randy, el Estado debería participar en la reparación del daño a la víctima, maestra Rosy. Y aquí viene la importancia de esta reparación del daño, pero además la maestra Rosy comentaba, se tiene que dar este cuidado, se tiene que reeducar, se tiene que toda esta parte. Y yo te preguntaría desde la responsabilidad del abogado especializado en adolescente, porque considero que sí se debe de tener, porque hay que sensibilizarnos. Creo que debemos de ser sensibles y empáticos y conocer este contexto hasta desde el aspecto psicológico, hasta del aspecto, el otro día escuchaba, no es lo mismo el tiempo para un adolescente en reclusión que para un adulto. Para un adulto, 5 años, pues ya como adulto lo vemos en una dimensión de tiempo que ya lo tenemos trabajado, considerado que es parte de nuestra vida, pero para un adolescente ese tiempo es eterno, es excesivo y tenemos que entrar hasta la parte psicológica. Pero yo, aprovechando esta experiencia de órgano jurisdiccional que tiene mi querida maestra Rosy, tantos años dentro del Poder Judicial, digo que es de las pérdidas más grandes que ha tenido Ay, qué linda, judicial. gracias. Yo digo, ¿cómo valoras o cómo haces o cómo hacías esa valoración para decir, este adolescente sí merece o sí puede acceder a esta medida cautelar de libertad? ¿Qué tenía que justificarte el abogado para que tú pudieras conceder esa medida cautelar? Y que tanto, Claro. y a sabiendas, y sobre todo si era un caso mediático, ¿eh?
Ojo, Sí, sí, porque claro. tenemos casos que se vuelven mediáticos y que se vuelven más problemáticos y que tú tienes la presión social encima. ¿Cómo resolver esa parte? ¿Cómo te justifico yo como abogado para que tú me concedas esa medida cautelar de libertad? Bueno, para empezar, el Ministerio Público, desde el momento que hace su solicitud, sabemos que por default nos va a decir internamiento preventivo. Pero, ¿cuál es el tema aquí en adolescentes? Que no solamente me tiene que justificar por qué me está pidiendo el internamiento preventivo, porque efectivamente va a asegurar ciertos factores en el proceso. Tiene que decirme por qué las otras 11 medidas cautelares que vienen en el 119 no son suficientes para esos riesgos procesales. Y vamos a suponer, el Ministerio Público dice que hay que asegurar la presencia del adolescente porque no tiene arraigo, porque la pena puede ser hasta de 5 años, porque es del tercer grupo etario. Y nos dice, y el delito es del 164. Razón por la cual, su señoría, considero que está justificado el internamiento preventivo. Ojo, en primer término, en adolescentes ni existe ni ha existido la oficiosidad. Siempre hemos tenido este tema de la prisión justificada, ¿no? El internamiento justificado. Y el 164 nos da un catálogo de delitos en los que podrá imponerse un internamiento preventivo. Es decir, no es regla general. Y si nos vamos a los principios del sistema, mínima intervención, última ratio de las medidas preventivas y el tiempo más breve posible, el tamiz que haces, ahora sí, el tamiz del acto de molestia, o sea, esa idoneidad, esa necesidad y esa proporcionalidad tiene que pasar por la justificación que hace el Ministerio Público. Y súmale que no solamente me vas a decir por qué las otras 11, por qué el no acercarse a la víctima, por qué el no salir fuera de la ciudad, por qué el limitarte a acudir a ciertos lugares o incluso la estancia domiciliaria, ¿por qué no son suficientes para esas finalidades? También me tienes que decir cuáles son las circunstancias personales que el joven tiene que yo tengo que valorar. Es muy común que estas circunstancias personales los tomen en perjuicio del adolescente. El Ministerio Público me va a decir, no tiene arraigo, porque viven en una casa de renta, tienen apenas 2 meses viviendo ahí, el papá constantemente cambia de lugar de residencia, el adolescente tiene problemas de adicción, entonces no hay un control parental para ese adolescente, entonces no hay otra más que el internamiento preventivo. ¿Qué me tendría que alegar la defensa? A ver, en primer lugar, estos factores de riesgo, si bien es cierto, la finalidad de las medidas cautelares son las mismas, los factores de riesgo se tienen que ver bajo otra visión. No es lo mismo el arraigo en un adulto que en un adolescente. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? Incluso ya la propia extinta primera sala que nos decía, el arraigo es el lugar donde radica, donde tiene asentados sus negocios, y eso es lo que vamos a tomar como arraigo. En el sistema de adolescentes, ¿qué? ¿Qué vamos a decir? Si el adolescente sigue la suerte de quién? De papá y mamá. Si el papá y mamá tiene una casa prestada, se va a vivir a la casa prestada. Si ese papá y mamá tiene que cambiar porque no le alcanzó la renta este mes y se va a meter a la casa de la abuelita, se va a meter a la casa de la abuelita. Entonces, si se fijan, los factores de riesgo y cautela no son los mismos o no se valoran de la misma manera. Será igual que un adolescente sea analfabeta y que a la hora de cometer el delito, vamos a poner el secuestro. ¡Ay! El secuestro, o sea, gravísimo. Y resulta que este joven era el cuidador, un chico analfabeta, un chico que no tuvo oportunidad de estudiar, que le dicen, te doy 500 pesos a la semana, nada más por estar aquí en la casa. Y que la persona que tengo ahí coma y no grite.
¿Cuándo ese joven iba a tener acceso a esos 500 pesos si no puede acceder? Obviamente una oferta laboral por la edad, porque no sabe leer y escribir. Entonces, si se fijan, los vamos relegando. Entonces, esos factores personales se toman en cuenta de esa manera. Entonces, ¿qué me tenía que decir el defensor? ¿Por qué esa medida cautelar que me estaba solicitando el Ministerio Público sí podría ser distinta? ¿Por qué esas circunstancias personales del adolescente hacían la distinción? Y tan es así que en ocasiones llegué a tener en mi sala jóvenes de la misma edad por el mismo delito en una coautoría, y había en ocasiones que a uno se le imponía la medida de internamiento privativo de libertad y a otro no. ¿Por qué? Por estos factores, maestra Cris, por estos factores personales. Pero ¿cómo los vamos a entender después? Ahora sí que vivir el sistema, saber de cuáles son los principios, saber cuáles son las bases, y por eso es tan importante la especialidad. Yo les digo a mis alumnos comúnmente, es un cambio de chip. No es juzgar con esta perspectiva de adulto, no es juzgar con esta perspectiva punitiva, de castigo, de que los adolescentes también matan, violan, secuestran, sí, pero por eso es importante la especialidad. Y ahorita decías algo muy importante, maestra Cris, todo su proceso neurológico y psicológico. No podemos exigirle de la misma manera. En materia cerebral ni siquiera están todavía desarrollados. No le podemos exigir la misma respuesta que un adulto porque están imposibilitados, tan sencillo. Ahora sí que está refrán de cómo le pedimos peras al olmo, encaja. ¿Cómo vas a pedirle al adolescente que reaccione de determinada forma si no está preparado a nivel neuronal, a nivel cerebral para una decisión de esa naturaleza? Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que se tiene que valorar en una audiencia para imponer una medida cautelar. Te decía, puede ser que vienen dos jóvenes por el mismo delito de la misma edad, pero ves que uno definitivamente tiene un estatus económico bien, el otro vive en una escasez total, uno tiene todos los privilegios, otro batalla hasta para echarse el taco de frijoles en la mañana. Y no es que nos volvamos una justicia elitista, es que tenemos que ver quién es la persona que tengo enfrente de mí. ¿Por qué? Porque por aquí vi ahí en el chat, el adolescente comete un delito y es por las fallas de la sociedad, pero el Estado lo sanciona en centros de reinserción donde aprende más cosas malas. Por ahí dice Martín. ¿Y saben qué? Efectivamente, el internamiento es un caldo de cultivo para aprender nuevas cosas, y eso es lo que lo tratamos de proteger en esta protección integral. También tratamos de reeducarlo, y el saber que está en un centro está científicamente comprobado con estudios a nivel nacional e internacional que la sola prisión criminaliza, estigmatiza. Entonces lo que tenemos que tratar es que sea el menos tiempo posible y los menos los que llegan a esa prisión, para evitar precisamente lo que nos comenta Martín. Esos son los matices que tendríamos que valorar, esas son las circunstancias que tenemos que valorar cuando tenemos un joven en sala para imponer una medida cautelar. Rosy, Araceli Sarmiento Adelante. dice, también hay denuncias que se conducen con falsedad. Y mi pregunta es, ¿los poderes son partícipes también? No solo el Estado por la educación, pues la educación viene desde casa. Me gustaría me respondiera. O sea, Eso lo pregunta Araceli Sarmiento. sí, quiero entender, Araceli, que dices, hay denuncias falsas, y mi pregunta es que si los padres son partícipes o no. A ver, creo que son dos temas. El tema de denuncias falsas, bueno, lo tenemos en el sistema de adolescentes, en el sistema de adultos, en todos lados, ¿no? Pero es precisamente esa actividad investigadora del Ministerio Público que tiene que ser
objetiva, leal para todos los intervinientes, ¿verdad? Entonces, por ahí, en cuanto a las denuncias falsas, te digo, se dan en todos los sistemas. Los padres son partícipes también. Eso sí es importante, Araceli, y tendríamos que entender que este es un sistema de responsabilidad. ¿Para quién? Para el adolescente. ¿Quién va a asumir las consecuencias de sus actos? El adolescente. Sabemos que solidariamente los papás siempre entramos al quite, que los papás siempre estamos con nuestros hijos, ¿no? Que somos un acompañamiento moral, que somos un sustento económico. Pero en este sistema lo que se busca es que el adolescente haga frente a la consecuencia de sus actos. Entonces, Sí, compañeros, vamos a una cápsula de comercial y regresamos. claro que sí. Gracias, maestra. Y retomando, ahí está toda la publicidad de todos los posgrados que tenemos ya para ustedes. Maestra Rosy, acabas de decir algo bien importante y que me brinca, dices, es que tenemos que hacer que el adolescente se haga responsable. Y entra un concepto bien importante en este tema, en esta dinámica, que se haga responsable de sus actos. ¿Y cómo se hace responsable ese adolescente? Y ahorita, para profundizar un poquito y que se mencione un poquito de esta responsabilidad del Estado, este concepto de reparación integral del daño. ¿Cómo hacemos responsable a este adolescente que a lo mejor unos podrán tener patrimonio? No lo dudo, hay menores que tienen patrimonio, hay niños, niñas y adolescentes, ya no podemos decir menores, perdón, niños, niñas y adolescentes que ya cuentan con un patrimonio, pero los que no lo tienen, ¿qué hacemos? Entra ahí la parte de los padres para la reparación del daño, entra ahí la parte del Estado. ¿Qué hacemos en esta situación? Porque indudablemente, así como existe la protección para las medidas cautelares, no podemos desproteger a la víctima y entonces esa víctima tiene ese derecho inherente a la reparación del daño. ¿Qué hacemos aquí, maestra? Bueno, definitivamente aquí sí es un tema, pero delicado. ¿Por qué? Porque la reparación del daño en este sistema de responsabilidad limitada pretende que esta reparación sea cubierta por parte del joven. Y muy holísticamente y muy románticamente nos dice la ley que provenga de su esfuerzo, de su bolsa, como quien dice, ¿no? Entonces aquí es donde nos enfrentamos, que son los menos adolescentes que tienen patrimonio, que tienen para hacer frente a una reparación del daño. Y no se trata de una reparación del daño en el que se apoderó de una bicicleta, ¿no? Hablamos de esa reparación del daño en un delito de homicidio, en un delito de secuestro, de violación, en que las reparaciones del daño suelen ser considerables por este tema de la reparación integral. ¿Qué vamos a hacer? Como es mi hijo, tengo que pagar yo. ¿Tengo que serme responsable de lo que hizo mi hijo de manera solidaria? Sí. ¿Por qué? Porque hasta en la legislación civil nos dice, ¿no? Perdón, que los padres somos responsables solidariamente de lo que hacen nuestros hijos. Pero en realidad, ¿podríamos trasladar esta obligación a papá o mamá? No.
Entonces ahí ya la víctima va de pierde, ¿no? Vamos a decir, o sea, pues sí, digamos, ya nomás vámonos con un homicidio, donde ya entre gastos funerarios, lo que costamos en la ley federal, estamos hablando entre 300 y 500,000 pesos. Un joven de prepa va a tener para cubrir la reparación de 500,000 pesos, la verdad es que no. En 5 años que dure su medida sancionadora, si le quiten la mitad de su nómina en el centro de internamiento, ¿a qué va a llegar? A unos miles, 5, 6, 7, 8,000 pesos nada más. ¿Qué pasa con estas víctimas? Bueno, pues la propia ley nacional establece por ahí, tiene perdido, y un artículo que nos dice que la reparación del daño puede ser a costa del Estado, a través de los fondos de víctimas. Pero todas las víctimas las vamos a pagar de ahí. No. Si vamos desde la idea que el derecho, la reparación del derecho es un derecho victimal, es un derecho amparado por la legislación tanto nacional como la legislación internacional. Entonces, en esos son los casos en que el Estado puede responderle a esa víctima. En el Estado de Chihuahua, en ciertos delitos, se llegó a condenar al Fondo Auxiliar de Víctimas el pago de la reparación del daño. ¿Pero qué reparación? Esa atención psicológica, esa mínimo para subsistir cuando la víctima había dejado desamparado a menores, a niños, niñas. Entonces ahí es cuando el Estado hace frente. Les insisto, como ejemplo, en mi estado se llegó a condenar a este fondo de auxiliar de víctimas, se iban a apelación, el propio, si quieren, el propio Estado, y se confirmaban. ¿Por qué? Porque el Estado sí tiene una responsabilidad con nuestras juventudes. No todos los casos, ¿eh? No estoy hablando de que le robó el vehículo y la reparación del daño son 500,000 pesos. No, no son esos casos. Es cuando definitivamente no queremos dejar o no debemos dejar desprotegida a las víctimas, a los ofendidos, esas infancias desprotegidas, esas víctimas que la verdad les cambiaron su vida y necesitan atención. A esas son las que el Estado puede responder. Maestra Rosy, em, como bien empezamos el tema, el artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes marca 12 medidas cautelares, que es el tema que estamos desarrollando. Y dice el artículo que el Ministerio Público, víctimas o ofendidos, son quienes las solicitan. Y la persona, en este caso el juez que está a cargo del proceso, es quien escucha esas peticiones y quien decide qué medidas cautelares se van a utilizar para esa persona adolescente que cometió la conducta delictiva. ¿Qué caso, en su experiencia, le ha dejado un aprendizaje en todos los sentidos, porque estamos hablando también de cuestiones sociales, en las que usted se haya inclinado por esa medida cautelar que sí le hayan solicitado y que usted la creyó merecedora? Cuando me decantaba por una medida privativa de libertad, de esas eran, o cuando no escuchaba, ahora sí que los argumentos, o no atendía los argumentos del Ministerio Público, me decantaba a una no privativa. En específicamente, ¿qué medida cautelar consideras que es adecuada para un adolescente cuando está en un proceso por el delito de homicidio? Correcto. Bueno, tendríamos que ver el caso concreto. Ningún asunto es igual. ¿Por qué? Porque para la imposición de las medidas cautelares, la propia ley nacional nos dice, vas a tomar en cuenta el hecho, los factores de riesgo que te corrobore o que te demuestre el Ministerio Público y estas circunstancias personales. Si tú me dices, Arandi, porque es homicidio, tuve decenas de jóvenes sujetos a proceso por homicidio y no estaban en internamiento. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, tú le diste lectura a este 119, es quien tiene que justificar la necesidad de cautela. No porque me dijeran homicidio, en automático lo aplicaba. No porque me dijeran secuestro, en automático lo aplicaba. El Ministerio Público me tenía que decir
cuáles eran los factores de riesgo y factores de riesgo objetivos, porque si nomás me venía y me decía, es que la medida sancionadora puede llegar hasta 5 años, pues ya sabemos que la primera sala de ahora extinta se pronunció miles de veces que la sola sanción no puede ser un factor aislado determinante para la imposición de una medida cautelar privativa de libertad. Entonces, ¿qué es lo que tenía que ver, Andy? Esas circunstancias personales del adolescente. El joven tenía arraigo. El joven tiene una red familiar, porque en eso se traduce el arraigo la mayoría de las veces en el sistema de adolescentes. Que tenga una red familiar de apoyo que lo ayude a enfrentar el proceso. Está presente mamá, está presente papá, hay domicilio cierto, los papás tienen manera de enfrentar el procedimiento con él. Sí, ok, palomeamos, hacemos este checklist, tiene arraigo. Ahora decimos, ¿tiene la posibilidad de obstaculizar la prueba? Tendría que ver yo quién está deponiendo en esa causa. Si son puros peritos, si son puros policías de investigación, ¿ustedes creen que el adolescente puede interferir en ese perito para que cambie su versión o su dictamen? Difícilmente. A ese policía de investigación, ¿puede acceder fácilmente ese policía de investigación y tratar de que modifique sus entrevistas? Difícilmente. Entonces, tenemos que tiene arraigo, no es objetivamente probable que obstaculice el proceso. El riesgo para la víctima, ofendidos o testigos, vamos a ser realistas. ¿Sabe dónde encontrar a esas víctimas, esos ofendidos? ¿Tiene posibilidad de acercarse a esos ofendidos? El homicidio fue en la calle, ni sabe quién era la víctima. ¿Tiene cómo acercarse a esos ofendidos? Hay datos objetivos que me dicen que después del hecho fue y patinó llanta fuera del domicilio de la víctima para burlarse, que fue y amenazó a la víctima que si denunciaban iban a tener consecuencias. No. Entonces, si se fijan, la necesidad de cautela va desvaneciendo. Entonces, en automático jamás se impuso una medida privativa de libertad. Siempre la tenía que justificar. Y siempre yo la pasaba por estos tamiz reales de valoración de los factores de riesgo. No los podemos pasar como en adulto, que si no tiene trabajo en el municipio, en la ciudad, no, en el adolescente no podemos hacer esa misma valoración. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Valorar realmente esos factores de riesgo que aludía el Ministerio Público. Y en ocasiones, hasta incluso cuando la defensa no tenía datos que incorporar o reproducir para minimizar la solicitud del Ministerio Público, aún así uno tiene que entrar a ver las circunstancias personales, porque eso nos dice el artículo 12 de la Ley Nacional. Toda la decisión que impacte en un niño, niña y adolescente tiene que ser tomada con la intención del principio de interés superior del adolescente. Y eso es una carta muy buena para la valoración. Ojo, no es que, no le imponga la prisión por el interés superior. No le ponga una pena muy gravosa por el interés superior del adolescente. No, el interés superior del adolescente no es un comodín con el cual nos vamos a escapar de sanciones, de medidas cautelares, no. El interés superior, según el artículo 12 de la Ley Nacional, se integra por los derechos del adolescente, se integra por la escucha del adolescente, el derecho que tiene es ser escuchado, se integra por esas características personales del adolescente, se integra por ese respeto de derechos que en esa etapa de formación tiene el adolescente. Entonces les digo, teníamos que entrar analizar profundamente las razones que llevaron incluso a ese adolescente a cometer el delito, porque eso es ser especializado. No solamente conocer la ley, sino Rosy, conocer esos factores. hace una pregunta Paco y dice,
Es claro que no todos los adolescentes tienen el apoyo de familiares y mucho menos económicos. Entonces, cuando hay una reparación de daño, ¿quién se hace cargo de esa reparación de daño? La mayoría de las veces son los padres, ¿no? Los papás son los que hacen frente con el adolescente. Por eso no se trata cuando llegan a una suspensión condicional, a una reparación del daño que se convierte en una mera transacción económica, porque entonces, ¿dónde dejamos el principio socioeducativo del adolescente? Entonces, definitivamente los papás hacen frente, claro que la mayoría de las veces los papás hacen frente, pero eso no quiere decir que el adolescente pase sin pena ni gloria del procedimiento de largo. Incluso lo que se busca es que existe un esfuerzo por parte del joven. Sabemos que el joven no trabaja, sabemos que el adolescente estudia, sabemos que el papá es el que lo va a hacer fuerte con la reparación del daño. Entonces, ¿qué le ponemos en una suspensión? Vamos a hacer trabajo a favor del Estado. ¿Para qué? Para que tú también te esfuerces a favor de otros sin una remuneración, sin una recompensa, para que sepas que los derechos tienen que ser respetados y que si quieres las cosas tienen un precio y no podemos ir por la vida lesionando derechos de otros. Fíjate qué importante esto que mencionas, y aquí me gustaría, ni modo, aquí tenemos al doctor Mauricio Lozoya, juez del Poder Judicial de la Ciudad de México. Doctor, corríjame, ¿sigue en el reclusorio sur? ¿Le activan el micro al doctor Lozoya, por favor? Hay que ver esta analogía, ¿no, maestra Rosy? ¿Cómo es esto de adultos? Yo veo al maestro, al doctor, perdón, bien interesado en la plática y yo veo que sí, así que no. Doctor, buenos días, ni modo, está aquí, tenemos que aprovecharlo. Ya lo balconearon, doctor. Hola. Sí, le escucho. Saludos, maestra. Excelente plática, la verdad, muy entretenido y viendo ahí también las preguntas en el chat muy interesantes. Y pues sí, bastante amplio, en poco tiempo tan amplio y ya destacando una problemática social tremenda, ¿no? Muchas gracias. ¿Usted sigue en el Gracias, un gusto. reclusorio sur? Sí, ahí estamos todavía. Gracias a Dios. Oiga, ¿y qué, sí, qué puntos tan así, qué matices tan, dice usted, qué diferencia entre esta parte tan delicada de ellos, el juzgar adolescentes y usted adultos, y la problemática de las medidas cautelares? ¿Dónde encuentra usted ese matiz que dice es súper diferente? Realmente, escuchando a la maestra y confrontando un poco con las preguntas que estoy viendo en el chat, creo que una de las cosas que se pasa por alto es precisamente algo que resalta ahí de manera implícita, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, debemos vernos en el lugar del otro. Eso hace muy sencillo quizás el entendimiento como para responder y decirles, oye, efectivamente necesitan una regulación específica, necesitan en cuanto a medidas cautelares, es diversa la atención que se merece. La responsabilidad social también nunca queda fuera, las cuestiones de la reparación del daño igual. Pero en lo que atañe a las medidas cautelares, evidentemente, lo planteó desde algún inicio. A ver, ¿cuál es la finalidad en relación al procedimiento? Pues es socioeducativo, ¿no? Y este tiene un marco de referencia, si lo vemos, también lo citó la maestra con la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde su preámbulo, lo primero que resalta es el pleno desarrollo del niño. Las Nosotros infantes. lo ampliamos niños, niñas y adolescentes, en la Convención dice de los niños. Si nosotros partimos de ello y relacionamos con la idea de lo que representa la igualdad, tanto como principio como derecho, esto es como finalidad, entonces entendemos que debemos checar o apreciar precisamente que la divergencia es la que se tutela. La igualdad tutela las diferencias. ¿Sí? Entonces, tú como adulto, ¿sí? Con relación a la niña, niño, adolescente, eres diferente, ¿sí? Estás en formación, sí. Debo garantizar tu pleno desarrollo. Y por eso entra a colación cuestiones como la que mencionaba la maestra. A ver, es que lo último es la afectación de su libertad, porque eso es contraproducente al pleno desarrollo del niño. Me dicen, oiga, pero es que generó este hecho, es sumamente grave. Pues sí,
pero tienes que ubicarte en el contexto de una persona que está en formación, que tienes que cubrir su pleno desarrollo y que esa atención al pleno desarrollo está fallando por algo. Y tu estado no puedes ampliar esa afectación. Por eso es que debes de tener un trato diferente, ¿sí? ¿Para qué? Es que a veces no se comprende eso. Dices, no, es que es un trato diferente, no, se les trata, debe ser igual, porque a los demás se les trata de manera tan fuerte. No, precisamente porque son personas con diferencias, tutelo esta diferencia. Una persona que está en desarrollo, debo proveer a su pleno desarrollo y yo sé que contrasta el internamiento con ese pleno desarrollo. Los antecedentes que tenga, que la maestra los detalló de manera que yo lo enmarco dentro de un contexto social o si quieren ustedes sobre la idea de subculturas, dices, oye, tú no sabes los padres que tienes. Decían ahí, ¿qué se hacen responsables los niños? Bueno, y si los padres tampoco tienen formación, si los padres viven en un ambiente tan fuerte en el que también están inmiscuidos en violencia, pues entonces los niños están solos. Los niños, las niñas están solas. Entonces tienes que ver, cuando dicen, no, es que la delincuencia organizada, por favor, ve, son presas precisamente de la delincuencia organizada, los jalan. Entonces, si tú ves eso, no se trata de una persona que hubiese simplemente como el adulto actuado ya sobre la base digamos, amplio, decir, voy a hacer delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? No, es alguien que fue captado, que no estaba en pleno desarrollo como para decidir concretamente. Sí, decían ahí en el chat, es que me interesó mucho, estaba confrontando tanto lo que decía la maestra como con el chat. Dice, bueno, es que hay unos que ya saben bien, ¿sí? ¿Y qué formación han tenido con relación a tú que estás planteando la pregunta o tú que estás mandando el mensaje? ¿Sí? Tú creciste quizás en un entorno donde estuvieron al cuidado tuyo, cuidaron tu desarrollo y qué bueno, pero este niño, niña o adolescente no lo ha estado. Y el Estado no puede, digamos, fíjense qué fuerte, sumarse a esa, digamos, si hablamos de delincuencia, a sumarse a la actitud de la delincuencia, al entorno que tenía para dañar más el desarrollo de la persona, en Es vez de como si corregir. criminalizáramos la pobreza, la falta de educación, ¿no? Exactamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tomar las medidas consecuentes para proveer ese pleno, ese pleno desarrollo. Lo de la reparación del daño, bueno, ya es una cuestión ahí aparte, el 78 de la Ley General de Víctimas, sí da la pauta, ya son cuestiones que tienen que ver incluso con obligaciones del Estado como obligado directo, entre ellas, bueno, garantizar el pleno goce y respeto de los derechos humanos y obviamente entre ellos la reparación, pero bueno, creo que ya es una cuestión aparte, pero está muy interesante, de verdad le agradezco muchísimo, Al maestra contrario. Lucy, y como bien dijo la doctora Cris, pues sí, la extrañamos, ¿sí? Gracias, gracias. Oye, por aquí, Gracias, doctor. De verdad, mil gracias por este comentario. Y lo tenemos que invitar a Café con Derecho para hablar de un tema interesante igual en el sistema de adultos. Claro que sí, a sus órdenes. Gracias. maestra, tomando un poquito de un comentario que hizo alusión el querido juez, decía, es que los adolescentes saben lo que hacen, ¿no? O sea, saben que está bien y que está mal. Sí, hasta un bebé sabe lo que está bien y está mal. Y quiero ejemplificar ese bebé de 8 meses que está jugando con la sonaja, la tira, va mamá y la levanta y el bebé suelta la carcajada y ¿qué hace inmediatamente? La 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 vuelve a vuelve vuelve a tirar. a tirar. tirar. ¿Qué pasa con un niño que le dejas una bolsa de paletas? ¿Sabe que está mal comérselas todas? Sí, pero se las come porque quiso y porque pudo. Esa es la diferencia. No estamos diciendo que los adolescentes sean, ahora sí que tontos, que no sepan lo que hacen. No, lo que se protege en esta etapa de desarrollo es el proceso de maduración a nivel cerebral. Todos sabemos lo que es bueno y malo, sí. ¿Qué es lo que limita al adolescente? La reacción, en la toma de decisión consciente, porque esta corteza prefrontal no ha tenido su desarrollo. Entonces, ¿sabe que matar es malo? Sí, pero en un momento dado que están tres dándose por ahí en una riña, él sabe que trae una navaja, quiere sentirse que parte de un grupo, el más valiente, saca la navaja y le da a otro joven. ¿Sabía que matar era malo? Sí,
Sin embargo, este proceso de maduración que aún no estaba completo le permitió discernir cómo lo hacemos tú, Erandi, maestra Cristi, o yo, en segundos, que las consecuencias de matar es que voy a ir a la cárcel. No, porque está limitado para eso. Y eso se logra con el tiempo, con un desarrollo paulatino. Y científicamente está comprobado que la maduración total, algunos la llegan a alcanzar después de los 25 años. Entonces, si se fijan, este joven de 16, 17 años sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, sí, pero no lograba a nivel corteza cerebral tomar una decisión asertiva, consciente y sobre todo atendiendo al pensamiento de la niñez y de la juventud, que es concreto. Es decir, mi conocimiento es lo que yo siento, lo que pienso, lo que veo. El conocimiento abstracto se complica hasta ciertas edades. ¿Qué es el conocimiento abstracto? Ese ejercicio en segundos que hace el cerebro de Rosy, decir, allá estoy en un restaurante, dos empezaron a discutir. Si me acerco, me va a tocar un golpe o voy a terminar tirando golpes. Que en segundos mi respuesta es, salte del restaurante, agarra a tu familia, volteate para otro lado. El adolescente, ese proceso que nosotros hacemos sin sentirlo, en segundos, no lo puede hacer el adolescente. Por eso es tan importante aprender el sistema de justicia desde todas las aristas. Por eso es necesario la especialidad. Y aplausos a Intercam, porque ahora en mayo inicia su tercera generación. ¿Es así, maestra? Sí. Así es. Rosy, una última pregunta por Adrián. Dice, ¿cómo se aplica la autonomía progresiva en las medidas cautelares? Ok, ¿qué es la autonomía progresiva? La autonomía progresiva es un derecho que va muy de la mano con el interés superior. Es decir, todos sabemos que tenemos derechos. Sin embargo, la autonomía progresiva lo que nos dice es que paulatinamente el adolescente va a ir ejerciendo por sí solos esos derechos. Supongamos, dice la Convención y la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, todos tienen derecho a un nombre. Pero cuando nace ese bebecito, ¿quién va y lo registra? El papá. No va el bebecito y se registra solo y dice, me quiero poner Pepito. No, ejerce sus derechos a través de sus papás. Sin embargo, como va creciendo ese niño, como va evolucionando, empieza a ejercer derechos por él mismo. Esa es la autonomía progresiva. Y en materia de imposición de cautelares o de imposición de medidas sancionadoras, hay un magistrado en retiro en mi estado, el licenciado Miguel Medina, estupendo, que lo resumió de una forma muy clara. A mayor edad, mayor responsabilidad. No es lo mismo ponerle una medida sancionadora a un joven de 14 años cumplidos que está más cerca de la infancia que un joven de 17 años, 10 meses que se supone que está más cerca de la adultez. Así se utiliza el principio de autonomía progresiva. A mayor edad, mayor responsabilidad, porque ya ejercen de propia mano casi todos sus derechos. Y podríamos, mi querida Erandi, aventarnos 2, 3 horas hablando más de este tema. Así es. Escuchando a mi querida maestra Rosy, experta, yo le llamo experta en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, docente titular aquí con nosotros en la especialidad en adolescentes, pero también cubre estas materias en la maestría en Derecho Procesal Penal. Mi querida Rosy, de verdad te agradecemos muchísimo esta, yo no digo plática, esta super clase, porque diría mi querido doctor Mauricio, ¿en cuánto tiempo nos dio tantas conceptualizaciones, nos hizo razonarlo y que a veces sí es cierto, nosotros mismos como sociedad señalamos y decimos, y entonces ese pobre adolescente no le basta con ser juzgado jurídicamente, sino también esta sociedad y nosotros cómo participamos en este sentido, ¿no? Entonces creo que sí nos hace más falta sensibilizarnos, tener esa empatía y diría el juez, ¿no?
qué posibilidades él ha tenido antes de que nos atrevamos a hacer un juicio, un señalamiento, ponernos en esos zapatitos, intentarlo, porque va a ser muy difícil, y preguntarnos, ¿él ha tenido las mismas oportunidades que yo? ¿Él tuvo ese mismo círculo familiar que yo? O sea, son muchas cuestiones, muchos de aquí somos papás y tratamos y procuramos que nuestros hijos estudien, estén en un escenario familiar benéfico, mil cuestiones. Es multifactorial todo lo que lleva a un adolescente a cometer un delito. No podemos decir que para todos son las mismas condiciones, ¿no? Y se queda ahí, la vamos a invitar a mi querida maestra Rosy, que nos diga un poquito esta pregunta tan importante de la situación, qué importancia es de los dictámenes periciales en materia de psicología. Estaremos platicando con ella, pero hoy recuerden que solamente es una tacita de café, bueno, dos, tres, yo me eché dos, y para esta plática con mi querida Erandi, que estuvo aquí acompañándonos también, y mi querida Rosy, mil gracias, de verdad, qué bueno que sigues, que la academia te mantiene activa, que nos compartes toda esta experiencia, y que nosotros le apostamos a todos los juzgadores en retiro, pero con esta gran carrera judicial. ¿No? Aquí en INDECAP apostamos por esa carrera, por ese conocimiento, por esa experiencia. Entonces, Azucena, rapidito una participación y cerramos contigo para ahorita invitarlos a una super conferencia que vamos a tener precisamente con la doctora Azucena Pineda Guillermo, quien es la titular de la especialidad. Ella diseña todo el plan académico de nuestra especialidad. Azucena Bonilla. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, perfecto. Desde luego, gran clase que da, desde luego, súper para otras conversaciones de café. Yo ya llevo 3. Sí. Desde luego, muchas gracias por el aprendizaje. Y este nuevo sistema en menores y en adolescentes es sumamente complejo. Yo lo llevo como complejo. Hace ya algunos años tomé una especialidad, sin embargo, ahora ya es una cuestión renovable. Les agradezco profundamente, gracias a todos los que están aquí, porque es algo sumamente multifactorial. Y les agradezco desde luego que, que esté en esta invitación de café, y vamos a estar al tanto porque pues como madres solteras, viudas, etcétera, estamos al tanto del aprendizaje multifactorial de lo que dependen nuestros menores y nuestros adolescentes, ¿no? Que ahora en el nuevo sistema quieren hacer quieren ser juzgados como mayores sin entender lo que hay detrás. Es Así. lo que yo me llevo de esta plática. Muchísimas gracias, y desde luego aquí voy a estar presente. Hay muchos factores que, que los muchachos, están conviviendo en un estado que vivimos todos muy violento. Estamos en un estado Pero por que eso corresponde la parte de nosotros, hacer esa parte, ¿no? Con la gente que nos rodea, con nuestros hijos, sobrinos, familia, hablar de esta parte, y creo que esa es una responsabilidad de carácter social. Siempre he pensado que los abogados tenemos esta responsabilidad social. Mi querida Erandi Mondragón Rosales, muchísimas gracias por esta participación, por esta ayuda en la conducción, te agradecemos mucho. Mi querida Gracias, maestra Cris. Rosy, Gracias, Rosy. No, y a los ustedes un placer, invitamos como a todos. siempre. Tiene que regresar la maestra Rosy, se quedan muchos temas ahí, y de verdad a darnos clase.
y los invitamos a esta gran conferencia. Fíjense, va a estar hablando la doctora Azucena Pineda Guillermo el próximo miércoles 13 de mayo. Va a ser una conferencia especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde ella hablará de la evaluación en sede ministerial de adolescentes, en el aspecto cuando están detenidos, la retención legal o ilegal. Entonces, los invitamos a que nos acompañen. La información ya saben que se encuentra en nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra Rosy. Erandi, gracias a todos. Gracias. Excelente Gracias a día, todos. excelente semana para todos. Gracias. ¿Te sonaron los teléfonos? Alarma sísmica. Tengan cuidado, resguárdense y Tenemos hacemos una alerta pausa. sísmica. Sí, resguárdense. Ok, tranquilos, los que puedan salir adelante. Alerta sísmica. Con el programa para que podamos tomar precauciones. Muchísimas Sí. gracias a todos. Gracias a todos Está por sonando acompañarnos. la alarma sísmica aquí en la Ciudad de México. Gracias. Gracias, maestra Rosy. Hasta luego, Rosy. Cris. Bye, un placer. Gracias. Ya salimos de redes, maestra. Nosotros, bueno, yo afortunadamente aquí donde estoy no se siente, pero sí se escucharon las Sí alarmas. está temblando, está un poquito fuerte. Sí, sí se siente. Por favor, resguárdense, compañeros. Tranquilos, respiren. Todavía sigue. ¿Todo tranquilo, Naye?